construyendo el futuro con Cristo. Y quiero que empecemos a visualizar lo que ese título del tema nos empieza a invitar. Una de las cosas que me parecen muy especiales cuando vamos a los congresos es que usualmente nunca se le dice al conferencista que vaya y escoja un tema, sino que ore y sea el Señor el que vaya desarrollando como Él quiere. Y siempre se lleva uno la sorpresa que en los congresos los temas se van encadenando. Y yo me sorprendía con el tema que acabamos de recibir, porque este es como la continuación de lo que dijo Rupert, y para mí era una confirmación del Señor. Pidámosle a Dios que siga dándonos de su sabiduría en este momento. Dios, te damos gracias por este tiempo donde hemos podido estar compartiendo como familia cristiana. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado hasta este tiempo y nos seguirás hablando, y por todo aquello que nos llevaremos de este congreso. Gracias, Señor, por el que tú has prometido, como lo dices en Filipenses 1:6, que transformarás integralmente nuestra vida. Te pedimos aquí unidos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra alma, y escribas allí tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle que vamos al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 31. Dice así: y vio Dios todo cuanto había hecho. Guarden un poco de silencio, por favor. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y continúa en el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Y entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esto es demasiado poderoso. Y es demasiado poderoso porque Dios hizo un diseño espectacular. Y en ese diseño, cuando lo convirtió en realidad, su diseño, el diseñador, lo miró y dijo: bueno en gran manera, bueno en gran manera, ¿cierto? Y dice que todo lo que hizo en el cielo y en la tierra. Yo te pregunto, y mirando un poco lo que nos enseñaba Roosevelt de identidad, ¿has meditado si de verdad Dios te creó? ¿Estás seguro de poder expresarlo abiertamente? Yo soy producto de la creación del diseño de Dios. Vamos a mirar un poco esa parte. Si observamos aquí algunas figuras, un caracol, una estrella, un erizo, vemos que tiene un diseño impresionante.
Una de las cosas que usualmente me oyen hablar es de Romanos 1:20. Con mucha frecuencia lo digo porque lo vivo intensa y profundamente. Porque todas las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengan disculpa. Yo digo, las cosas que son visibles son un reflejo de mi grandeza y mi diseño. Y entonces yo disfruto profundamente un arco iris, un ave, y voy encontrando a Dios en el diseño que existe. Dios me ha enseñado a disfrutar cuando Él me acaricia el rostro con el viento. Cuando el viento viene y me roza mi piel, Él quiso que fuera así y yo le doy gracias. ¿Cierto? Sigamos. Sigamos. Hay gente que quiere dañar el diseño. Quiero ir un poco rápido, estoy tomando esto que lo vimos en el Congreso de Biblia. Pero les compartí a los jóvenes que asistían al Congreso que tuvimos jueves y viernes, que hay una nueva ciencia que se llama biomimética. Y la biomimesis o biomimética está basada en tomar el diseño natural y aplicarlo a la industria, a la arquitectura, a la medicina, lo que sea, sin alterarlo. Porque se descubrió que hay un diseño perfecto que es ir y mirarlo y aplicarlo. Dios también nos hizo creativos. Entonces vemos cómo con los panales de las abejas diseñaron unos paneles solares para la energía. Vemos allá un ave, y con base en cómo vuela esa ave crearon un tren bala en el Asia. Y así podría mostrarle muchas cosas. Sigamos. Hay diseños que para la ciencia son imposibles. Por ejemplo, vean este abejorro que tiene unas alas que casi no se le ven, unas alas muy pequeñas. Sigamos. Las leyes de la aerodinámica prueban que el abejorro debería ser incapaz de volar, ya que no tiene la capacidad en términos de tamaño del ala o movimiento por segundo para alcanzar el vuelo con el grado de carga necesario en el ala, sin percibir que los científicos probaron. La ciencia probó que ese abejorro no puede volar, el abejorro lo hace satisfactoriamente. Sigamos. El sonido del violín de Stradivarius, que fue un misterio, cómo él construyó los violines que nadie los podía igualar. Alguien descubrió que él en una oportunidad se puso a observar las cigarras, cuyo sonido se escuchaba a kilómetros. Y fue y miró en su abdomen y descubrió una caja de resonancia tan increíble que lo inspiró para diseñar los violines. Y así podríamos encontrar muchas cosas. Sigamos. Este es algo que se llama sinapsis y es el terminal de una dendrita y de un axón, que es el punto donde se unen dos neuronas, y aquí en ese espacio se produce algo a nivel muy microscópico. Hay un recambio de energía, hay un efecto bioquímico y hay una transmisión de información. En el cerebro dicen que hay aproximadamente 4 trillones de neuronas esperando conectarse unas con otras, y se conectan a través de la información que les llega. He venido dando este ejemplo, algunos ya me han escuchado esto. Yo puedo decir algo avergonzante y algunas personas ponerse rojas hasta las orejas,
Y hay unos que disfrutan de eso, cuando ven que alguien se pone rojo, ¡ay, cómo te pusiste de colorada!, ¿no? Entonces peor todavía. Pero ¿qué generó eso? Una descarga de un vasodilatador que hace que la sangre se haga tomar todo ese color en el rostro, y lo único que recibió fue una información. A alguien le dan una noticia, le dan un infarto y se muere, y solo fue información. Todo funciona por información, y Dios funciona por información. El libro de Santiago en el capítulo 3 separa los dos tipos de fuentes de sabiduría. Y dice que toda la sabiduría que produce problemas, depresión, angustia, opresión del corazón y cosas similares son producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y explica por qué. Dice: porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Pura. Quiero repetir esa palabra, pura. Después pacífica, llena de misericordia, de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, parecería bien necio que nosotros no definiéramos en este congreso quiénes somos. Les he enseñado que uno de los más grandes descubrimientos de las últimas décadas fue el genoma humano. 3.000 millones de códigos hay en cada célula de tu cuerpo, que no las tiene nadie, ni las tuvo ni las tendrá. Y entonces Dios te puso un sello en cada célula donde te dice: te hice original e irrepetible, y te di 3.000 millones de códigos genéticos donde está toda la dinamita para que cumplas el propósito para el cual te he creado. Y eso nos da significado de vida. Mira cómo es tan exquisito esto, escucha bien, que nos saca del promedio. No soy uno más del montón. Cuando camino por la calle, no soy un parroquiano más de este mundo. Soy alguien especial. Soy el producto del diseño de Dios. Lo he contado en otros espacios, pero siento volverlo a hacer para las personas que no lo han escuchado. Atendí partos durante 30 años, por cesárea o por partos. Y un día, cuando nació un bebé, que apenas salía la cabeza del vientre materno en una cesárea que estaba haciendo, escucho a Dios que me dice: te acabo de entregar lo que yo acabo de terminar con mis manos. Y me quebranté muchísimo en el quirófano. No entendía ni el anestesiólogo ni nosotros por qué estaba llorando. No me había dado cuenta en 30 años que Dios me estaba haciendo participante del milagro de sus diseños con sus manos. El Salmo 139:13 dice: te he creado con mis propias manos. Y él me mostraba ese día que cuando nacía ese bebé habían aplausos en el cielo, porque era un producto de las manos de Dios. ¿Será que a partir de hoy, cuando nos miremos al espejo, nos vamos a seguir viendo como raros, imperfectos? Dios nos creó perfectos. Lo que dañó ese diseño fue todo lo que nos explicó Roosevelt. El problema es el pecado. Quiero recordar un versículo que Roosevelt también mencionaba ahora. ¿Y por qué no reflexionar un poco en esto? Isaías 55:8 y 9 dice: más altos son mis pensamientos que tus pensamientos. En otra versión dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Y es una manera de decir: tú pretendes competir conmigo. Dios nos dio un don que se llama la fe.
¿Y por qué se llama construir el futuro con Cristo? Porque toda la Biblia nos habla de futuro. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Bueno, dice, es la certeza de lo que espero. Y esperar no es futuro. Y es la convicción de lo que no veo, porque no ha llegado. ¿No es futuro? Dios habla de futuro. No temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé. En el mundo vas a pasar por huracanes, por problemas. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, cuando pases, es futuro. El Señor nos prepara para el futuro. Una de las cosas que desde mis primeros años de vida cristiana no entendía y oraba y le pedía a Dios es cómo hago para disfrutar los problemas, como dice Santiago 1. Tenga sumo gozo cuando le llegue un problema. Y sabe, lo aprendí. Aprendí que cada vez que llega un problema, Dios lo está permitiendo. Y Dios me va a formar y va a probar mi fe. Y camino en eso, diciéndole, Dios, enséñame cómo voy a ir adquiriendo madurez al atravesar este problema y ver tu gloria. Y aprendí a disfrutar los problemas. Pero apenas me llega un problema, lo primero que hago es salir corriendo y encerrarme con él. Y decir, llegó este problema y tú lo sabes. Antes de crearme, tú sabías que yo iba a pasar por esto. Entonces prepárame y capacítame para atravesar este problema, porque no lo voy a hacer solo. Y quiero disfrutar este momento para que no haya ansiedad en mi vida ni miedo, porque tú dices que no tenga miedo y quiero disfrutar tus mandamientos. Y me lo ha enseñado. Y he pasado por cosas duras, fuertes. Entonces, la palabra dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es el justo? El que ha sido justificado, y el que ha sido justificado tiene acceso a la sabiduría de Dios por gracia. Santiago 1:5 dice, te hace falta sabiduría, pídemela y te la daré abundantemente y sin reproche. Si es que es un trabajo en equipo con él. Por eso todo lo que nos enseñaba Ruth era tan espectacular para mirar esto ahora. Aún la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe implica tener una relación tan íntima con Dios, donde Él me va mostrando el camino, donde Él me va revelando lo que va llegando. No es lo que a mí se me ocurra. Cuando yo empiezo a crearle proyectos a Dios que Él no me ha mandado, terminan mal, estrellados. Todos los grandes proyectos y grandes momentos en la palabra de Dios fue por producto de una revelación. Cada vez que yo observo el Valle de los Huesos Secos, el Arca de Noé, el tabernáculo, todo se hacía por revelación. Aún en el Nuevo Testamento, donde dice, ve allá a la puerta y encontrarás a un hombre con un cántaro y lo sigues, siempre era por revelación, y eso no ha parado, sigue siendo por revelación. Pero esto solamente se da a través de una profunda intimidad y aprender a escuchar al Señor. Y eso hace que la vida sea una aventura buena. Bienaventurados nos llama el Señor. Decía Laura ahorita aquí compartiéndonos que había descubierto que su vida era buena, agradable y perfecta. Cuando mucha gente de Saint Paul cuenta su vida y dice, soy abogado, soy ingeniera financiera, o en fin, no es por venir a sacar chapas ni títulos, es todo lo contrario, es para darle la gloria a Dios. Tú me estás dando lo que la profesión no me dio, ni la fama, ni el doctor. Por eso disfruto tanto cuando me dicen Carlos.
Creo que es eso. Yo quiero que vamos al libro de Job, al capítulo 38. Voy a hacer una lectura que es un poco prolongada, pero quiero que vamos observando lo que se llaman preguntas poderosas. Una nueva disciplina que se llama neurocoaching está basada en la Biblia, en el sentido de hacer las preguntas adecuadas. Escuchen esto, prestan atención acá, por favor. Cuando yo o cuando alguien me hace las preguntas adecuadas, encuentro las respuestas correctas. Y vamos a mirar lo que ocurre acá. ¿Cómo es el subtítulo de este capítulo? Dice: Dios responde a todos los discursos. Dios responde a todos los planteamientos. No hay ninguna argumentación de tu mente o alguna conversación que Dios no se vaya a tomar el trabajo de respondérnosla. Y a veces nos responde y ni siquiera nos damos cuenta. Podríamos sacar un listado de las oraciones del último año y cuál fue la respuesta de Dios, ni nos damos cuenta. A veces nos llegan cosas espectaculares y ni siquiera nos acordamos que era algo que habíamos orado mucho tiempo atrás. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Qué tremenda la expresión de Dios, la confrontación de Dios. Y está diciendo: ¿sabes por qué no entiendes la vida? ¿Sabes por qué estás confundido? Porque oscurecieron mi verdad con palabras que no tienen sabiduría. Desde ahí nomás, cuando yo camino y voy escuchando, tengo que percibir si eso trae sabiduría revelacional de Dios o no. Pero para eso tengo que conocer la palabra. Una de las cosas que me impresiona de la Biblia es que dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Sabe cuál es la llenura del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo controla todas las áreas de nuestra vida, pero también cuando hay abundancia de su palabra. Por eso dice que su palabra es espíritu y es vida. Versículo 3: ahora síguete la cintura como un hombre y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y eso también es para todos. Dice: te vienes quejando y criticas y señalas y juzgas. ¿Tienes autoridad? Entonces ven, párate aquí como hombre o como mujer que crees que tienes autoridad. Síñete, saca tu autoridad. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Quieres resolver muchas cosas que no entiendes? Como lo mencionaba Roosevelt. ¿Dónde está Dios con todos esos niños que violan y todo esto que pasa y este mundo injusto? Entonces Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Podrías explicarme eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios aquí está retándonos, usando un término bien argentino, de decir: ¿quieres confrontarte conmigo en estas cosas? ¿Por qué cuando vas a decidir otras no vienes y me dices lo mismo? ¿Te quejas porque andas mal económicamente? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo de las estrategias de administración financiera? ¿Perdiste tu esposa? ¿Por qué no vinimos a hablar de este tema, de cómo se administra un hogar? Versículo 5: ¿quién dispuso sus medidas? Si es que lo sabes. ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estabas? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja. Yo establecí para él los límites, le puse puertas y cerró. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? Esta es la pregunta que le hace a Job. ¿Tú le ordenas a la noche, a la mañana, al viento, al mar? Y sigue con una secuencia de preguntas increíbles que van confrontando a Job, lo van llevando a su realidad. Y por eso es que Dios nos habla a través de su palabra y nos confronta. Por eso las preguntas poderosas llevan al cerebro a encontrar su realidad. Y cuando el cerebro encuentra su realidad, no necesita que nadie lo convenza. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él lo hace. Romanos 8:14 dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es un verdadero hijo de Dios. Quiero leer del versículo 34. Dice, puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua. ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan o para que te digan aquí estamos? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio inteligencia al espíritu? ¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos? Y los odres de los cielos, ¿quién hace que se inclinen cuando el polvo se ha endurecido y los terrones se han pegado uno contra otros? Es impresionante cuando Dios empieza a hablar con esa sabiduría sobrenatural. Dice la sabiduría el día que fui engendrada. Un día a Dios se le ocurrió crear la sabiduría. Piensen en eso. Y contra ese Dios es que peleamos. Contra ese Dios es que argumentamos. Contra ese Dios es que ocurre todo aquello que nos enseñaba tan especialmente Ruther. ¿Y será que después de este congreso vamos a seguir pensando igual? ¿Este va a ser un congreso más en tu vida? Vamos a salir de aquí y esta misma noche vamos a estar dejándonos robar la intimidad con Dios y el puesto, el trono de Cristo en nuestro corazón por esas circunstancias. Yo creo que cuando yo veo personas tan jóvenes como Daniel y Laura, por ejemplo, renunciando a todo por venirse a la aventura de servirle a Dios de tiempo completo, yo digo, eso es sobrenatural. Dejando un país, dejando su familia, dejando sueños que eran humanos. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando uno sigue enredado toda la vida en una infelicidad cuyos parámetros para ser infeliz los da el mundo. El mundo es que te habla de infelicidad. El mundo es el que te habla de muchas cosas. Aún como Dios nos dio un cerebro diseñado por Él para recibir sabiduría no humana. ¿Sabe que ha descubierto la ciencia? Que dentro de los alimentos poderosos que necesita el cerebro está el amor y el agua. Nunca pudo la ciencia reproducir las neuronas y descubrieron que el amor las reproduce. No hay otra manera. No existe hasta el día de hoy un método
donde al cerebro se le puede estimular para que produzca una nueva camada de neuronas y cambie muchas rutas del pensamiento, si no es por el perdón, el amor, la reconciliación, el sacar lo preciado de lo vil. Dios no nos creó para ser basureros. Dios nos creó para recibir el agua pura que viene de lo alto. Nosotros no tenemos que esperar que en nosotros se creen cosas. Nosotros necesitamos que de aquí salga la basura. Como decía, como no lo expresaba Roosevelt, era lo que le decía a David: límpiame. Eso es lo que necesitamos, ir y postrarnos y decirle: Señor, límpiame, haz de mí lo que quieras. Uno llega a la conclusión que aún hasta la muerte, viniendo de Dios, no del cigarrillo o de un suicidio o de algo así, sino la muerte, cuando Él decide, es una bendición. Job le decía: aunque me mates, seguiré esperando en ti. Pero ¿cómo llegó Job a estas conclusiones? Precisamente por la confrontación de esto. Y si nosotros observamos cómo era el lenguaje de Jesucristo, era a través de preguntas poderosas. Pedro, ¿y tú también te vas a ir? ¿Y tú quién dices que soy? Y le dice a Pilatos, Pilato le dice: con que tú dijiste, con que tú eres el rey de los judíos, tú lo dijiste. Todas las palabras de Jesucristo entran derecho al cerebro y lo cambian bioquímicamente. Ahora, ¿para qué son esas preguntas? Esas preguntas son para que nuestro cerebro sea confrontado. En Isaías 1:18 dice: ven a mí y hagamos cuentas. Y habla del pecado. Dice: pero mi misericordia es tan grande que aunque tu pecado sea rojo, te lo dejaré como nieve blanca, y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Porque eso es lo que Dios quiere. Y por eso me impactaba tanto lo que nos compartía Roosevelt en el Apocalipsis: un pueblo limpio, transparente, con lo único que limpia, que es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado, que nos destruye. Escucha esto: Dios nos capacitó para que, unidos a Él, construyamos ambientes de victoria, ambientes de triunfo. Es lo que he estado trabajando en este tiempo y lo he ido encontrando. Por eso el Señor dice: si caminas conmigo, serás más que vencedor. Y es lo que miramos en la Biblia. ¿Recuerdan a un Pedro asustado, gritando fantasma? Y Cristo le dice: en vez de que me insultes diciéndome fantasma, ¿por qué no empiezas a caminar por encima del agua? ¿Por qué en vez de querer llevarme al territorio natural no vienes al mundo sobrenatural? Viene Jesús en el monte con la transfiguración y le muestra a Moisés, a Elías, y Pedro sigue insistiendo en traerlo a lo terrenal y empezó a construirle las carpas. Ahora, si nosotros miramos a Pedro caminando por el mar, a Moisés atravesando el mar que se abrió, si vemos un Martín Lutero confrontado con la palabra, si vemos un Martin Luther King logrando un triunfo impresionante en un país racista, es porque se sigue cumpliendo esto.
No se trata de buscar cosas místicas. Lo he comentado en algún momento. Hay personas que predican la palabra de Dios y dice que 2 arcángeles lo llevaron y lo transportaron y lo volvieron a traer. Yo no puedo decir si tuve o no esa experiencia, pero eso no es lo importante en la Biblia. O alguien podría decir: este anda viajando en arcángeles y a mí no me cae ni una pluma de un ángel encima. No es el parámetro de Dios. Dios nos permite con Él construir atmósferas de triunfo, construirlas. Mi vida ha sido llena de tremendas experiencias sobrenaturales. En algún momento vamos a compartir, creo de pronto, un testimonio familiar. Pero sabes, creo que cuando nació mi nieta con 5 malformaciones congénitas graves y hoy no tiene ninguna, no cuento el testimonio porque es muy largo. Nació con una microcefalia, o sea, el cerebro y el cráneo muy pequeños. Nació con una gran hernia en el ombligo, con los riñones obstruidos, sin la cabeza de los fémures en sus piernas, con un problema cardíaco, con un problema en la vejiga. Y yo me fui confrontado con esto. Era en Colombia, ya estaba mi esposa, y entro y me postro y le digo: Señor, tu promesa dice que no nos permitirás pasar más allá de lo que podamos soportar. Y él me dijo: será como Lázaro, para que veas la gloria de mi Padre. Y ha sido así. Toda mi vida ha sido así. El estar aquí parado es sobrenatural. Allá hundido en las drogas y en el alcohol, y aquí estoy en esa atmósfera de triunfo que al asociarme con Él me trajo. No es traer a Dios a un pobre y vil proyecto terrenal temporal, es meterme en su eternidad, y la puerta de la entrada a la eternidad es vencer el pecado a través del poder de la sangre de Cristo, amar la santidad, amarla. La Biblia dice: aborrece el pecado, porque el pecado te destruye. Esa es la decisión que debemos tomar, y creo que a eso nos convocó el Espíritu Santo en este congreso. Dios dice: no me sirve que hayas cambiado un poco, una transformación total. Y esa transformación total comienza cuando yo empiezo a ver la vida con los ojos del entendimiento, que son iluminados por su Espíritu y por su palabra. Esa es la vida del cristiano. A eso es que nos ha llamado Él. Cualquier aspecto de la Biblia hace parte del plan de redención y de salvación de tu vida y de la mía. Una de las palabras que hay en la Biblia que más me ha confrontado es cuando Dios me dice: yo te he escogido. Nunca se me olvidaron. Yo te he escogido. Luis me compartía algo de todo lo que me ha pasado en estos 15 años. Y yo le decía: es una explicación simple. No es que yo sea más espiritual que nadie. Sencillamente se cumple la escritura en mí, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios me sacó de muy abajo, demasiado abajo. Difícilmente alguien puede estar allá en ese nivel, muy abajo, de lo más vil y menospreciado del mundo. Nunca se me olvidará que ese era el sitio donde yo estaba.
vil y menospreciado, donde aún las pacientes venían y me decían, vea médico, no ingiera tanto licor, que nosotros lo queremos mucho, lo necesitamos. Ustedes saben cómo me sentía yo por dentro, y no podía dejarlo. No en vano el Señor dijo: nueva criatura eres. Nueva criatura. Yo creo que el cristianismo es un proceso de reinserción al modelo original del Señor. Cuando esa es mi prioridad es poder entrar en el modelo original del Señor y caminar allí, entonces las cosas empiezan a funcionar. No es difícil demostrar eso. Creo que la conclusión final de esta reflexión es que el Señor nos dice: ¿quieres venir conmigo y que construyamos ambientes, espacios o atmósferas de triunfo? Eso es lo que dice la Biblia. Escucha esto: cuando dos cosas están separadas por 1 milímetro, es tan pequeño 1 milímetro, pero están separadas. Y con Dios no importa si yo estoy separado 1 milímetro o 1 kilómetro, estoy separado. Y la Escritura dice: separado de mí, nada podéis hacer. Cuando las cosas no funcionan es porque estamos por fuera del parámetro de Dios. Yo estoy aterrado de lo que ha pasado en mi vida en los últimos quizá 4 meses. Todo lo que le he pedido a Dios me lo ha concedido. Yo toco una puerta aquí en cualquier sitio, enseguida se abre, enseguida. Pero derramé mi corazón delante de Dios y le dije, desde el fondo de mi corazón le dije: Señor, si quieres quitarme la vida, quítamela. Si quieres llevarte mi familia, llévatela. No tengo nada. Y yo he entendido que cuando no tengo nada y me postro delante de Dios, lo tengo todo. Lo tengo todo. No poseas nada. Si tratas de apoderarte de algo, vas a sufrir, porque todo lo que le quite el puesto al Señor va a traer consecuencias complicadas. El Señor lo dijo en vano en su palabra, que Él sabía de qué teníamos necesidad cada día. Creo que el cristianismo es sencillo, muy sencillo. Jesucristo lo hacía simple. El gran problema es toda la información cruzada que tenemos en el cerebro y que sigue entrando todos los días. Qué bueno empezar a clasificar esto. ¿Tú te imaginas uno limpiando esta aula, este salón? Que empiece alguien a limpiarlo y empieza uno a entrar y a salir con unas botas llenas de barro, y el otro limpia y uno con puro barro. Eso le hacemos al Señor. Él viene con su sangre, derramó su vida para limpiarlos, y nosotros seguimos abriendo las ventanas de los ojos, o de las emociones, o de los sentimientos, o las pasiones, a enlodarle el templo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 3:16: ¿acaso no sabes que eres el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Es que no te has dado cuenta? Termino diciendo esto:
Una de las palabras que más me ha confrontado a mí está en el libro de Josué. Cuando Josué recibe de Dios y le dice solamente. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Solamente. No necesitas más. Te mando que medites mi palabra de día y de noche. Y todos aquellos que han hecho eso de meditar la palabra dicen que es como miel, que es un deleite. Dice: bienaventurado el varón que se deleita en meditar su palabra de día y de noche. Qué bueno llevarnos esto. Por eso el apóstol Pablo dice: según el poder que actúa en nosotros. Yo debo identificar cuál es la fuente de la sabiduría y cuál es la fuerza o el poder con que hago las cosas. Si no es Cristo, ando mal. Te invito a que cierres tus ojos. Dios, te doy gracias por toda la motivación que nos has dado y nos seguirás dando para comprender tu diseño. Te pedimos perdón, Señor, por querer cambiar y modificar tu diseño como si algo nuestro pudiera ser bueno. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón por ser autosuficientes, por orar intensamente y hasta ayunar para que vengas a meterte en nuestros proyectos. Ayúdanos a comprender que tu palabra dice que hagamos todo decentemente y en orden. Decentemente porque debemos relacionarnos contigo con toda la reverencia, porque tú eres el rey y en un reino se hace lo que diga el rey. Y porque te hemos dicho, eres nuestro dueño. Y decentemente porque tú vas primero, porque nos has enseñado a darte la primicia de todo. Perdónanos por querer colocarte como un siervo. Y tu palabra dice en orden, porque esa es la esencia de toda la creación, tu orden perfecto y divino. Por eso hoy danos toda la sabiduría, Señor, necesaria para que Romanos 12:2 sea real en nuestra vida, donde nos dices que no nos conformemos a esta cultura o a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Ayúdanos a renovar nuestra forma de pensar. Hoy queremos renunciar, Señor, al engaño, a la pereza y a los distractores, pidiéndote perdón desde el fondo de nuestro corazón. Y aún tu palabra nos invita a tener un día de descanso donde podamos evaluar la obra hecha en los 6 días anteriores y mirar si la hemos hecho contigo o no. Perdónanos, Señor, por querer cambiar tu diseño perfecto. Ayúdanos a recibir hoy, Señor, una unción y un abrazo celestial que construya en nuestro corazón una pasión y un denuedo por la renovación de la mente, y así poder comprobar que eres real y poder comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Gracias por invitarnos en esta tarde a vivir la vida buena, agradable y perfecta de tu modelo, y a entender que la vida, la felicidad, no radica en no tener problemas, sino radica en solucionarlos contigo y ver tu gloria, en atravesar esos momentos complicados, sintiendo que nos abrazas y nos dices: no temas, yo te ayudo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero dice el Señor: déjate pastorear. Y aún también dice el Señor: te pondré pastores de mi corazón que te pastoreen. No dice que vamos a buscar aquellos que nos digan lo que queremos oír. Gracias por este tiempo, Señor. Danos tu abrazo y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos acá para hacer el cambio de conferencista a escuchar una canción de este equipo que hemos traído de lejanas tierras. Cierra sus ojos y yo le invito a que si sabe la canción, la haga su oración personal. Y si no, pues igual medite en la letra, que tiene mucho que ver en lo que hemos visto en todo el día de la serie de conferencias. Un ingrediente fundamental para hacer un cambio en nuestra vida es conocer íntimamente al Señor, y cuando lo conocemos definitivamente nos enamoramos de Él. Y si su deseo es enamorarse más de Él, yo le invito a que medite o cante conmigo esta canción.